Bien, como se pueden dar cuenta, esta temática trata de planificación y organización del estudio, así que le quiero dar la bienvenida también a agradecer de cierta manera estar aquí o haber seleccionado este taller significa que le genera interés o de cierta manera se están haciendo cargo de alguna necesidad y eso lo tienen que valorar. Están haciendo algo, se quieren informar o simplemente quizás le llama la atención, etcétera. Cual sea el caso, bienvenidos todos. En honor al tiempo y a su puntualidad, voy a dar comienzo. Es importante considerar de que este taller se va a enviar, también se está grabando. Por lo tanto, les pido más que quizás tomar apunte, estar escuchando, como que estar atento a las explicaciones. Y frente a eso, he generado la siguiente ruta en la que se compone este módulo. Donde se pueden dar cuenta, se compone de 5 pasos. El primero de ellos tiene que ver con una conceptualización, ya que es importante definir algunos aspectos que son la base para poder comprender todo el módulo en sí. Luego vamos a pasar a hablar sobre la procrastinación. Así llegamos a pasos prácticos para gestionar el tiempo y esto nos da pie para construir una sesión de estudio efectiva. Y por último, una síntesis y un espacio para resolver dudas en el caso de que se generen. Ahora, la importancia de esta estructura de presentarle esta ruta tiene que ver con que les permite a ustedes, de cierta manera, liberar esfuerzos cognitivos. Y con esto me refiero a que conociendo esta ruta se dan cuenta de qué les llama la atención, por lo tanto van a focalizar en los elementos que les llama la atención, son más sensibles, les generan interés. Es decir, el cerebro se prepara para esa acción, se está anticipando. Y a la vez, como se anticipa, está tomando una decisión, empieza a calcular el tiempo que tiene que invertir. Por eso, cuando hablamos de planificación y organización, estamos hablando de toma de decisiones, porque hay que decidir cuándo, por qué, cómo voy a generar una determinada acción frente a una variedad de opciones. Por lo tanto, se trata de generar una conclusión una vez que yo haya examinado muchas como opciones. Ahora, esa toma de decisiones es muy importante y va a tomar valor si yo tengo en cuenta este concepto que aparece aquí, que se denomina autoeficacia. Bueno, vuelvo a lo que les decía anteriormente, tiene que ver un poco con estas rutas que les había mencionado y como para que puedan observar de qué se trata. Ahora, como en lo que estaba, me refería a lo siguiente, que es la autoeficacia, que como venía explicando, quizás es un concepto de que como tal, autoeficacia, quizás no lo conocen, puede ser que les parezca un poco lejano, pero en la práctica nos damos cuenta de que siempre está presente. La autoeficacia se refiere a la creencia que yo tengo de mis propias capacidades para responder a los desafíos. Por lo tanto, si yo como estudiante pienso que no soy competente, quizás no me voy a esforzar en gestionar acciones porque claramente no me creo capaz. En un ejemplo mucho más práctico, por ejemplo, si yo creo que soy un mal bailarín, lo más probable es que yo no me exponga a situaciones donde tenga que bailar. Si no me expongo a situaciones relacionadas como a este tipo de arte, a la danza, las probabilidades de desarrollar dicha habilidad van a disminuir. Por lo tanto, siempre voy a estar creyendo que soy un mal bailarín. Si lo llevamos a un efecto universitario o más relacionado al aprendizaje, si yo pienso que cierto contenido, por ejemplo las matemáticas, son difíciles para mí, lo que va a pasar, y además, aparte de ser difíciles, yo pienso de que son complejas de entender, lo más probable es que deje de tomar apuntes, deje de hacer ejercicios, se dejo de hacer ejercicios, tampoco existe el ramo, entonces mi probabilidad de pasar ese ramo van a disminuir, lo que va a terminar muchas veces en reprobar. Por lo tanto, este ciclo de talleres, en especial planificación y organización del estudio, es una invitación para que nos podamos reflexionar y reflexionar en torno a las potencialidades y también fortalezas que yo tengo frente al estudio. No sé si hasta este momento les genera alguna duda, sino para poder continuar.
Bien, muchas gracias por responder. Ok, entonces la idea es que entre yo mayor cantidad de información tenga de una situación, incluso de mí mismo, va a ser mucho más fácil tomar decisiones. Si tengo más información, las probabilidades de equivocarme o de que se genere una dificultad o un problema van a disminuir. Ahora, planificar y organizar se suelen usar como sinónimos, si bien son conceptos que son complementarios, no son iguales. Y como se entienden como sinónimos, entonces en la práctica generan algunas dificultades. Planificar refiere y en realidad responde a la pregunta cuánto, y en esta relación al aprendizaje, cuánto estudiar. Por ejemplo, prever acciones, determinar día y hora de estudio. En cambio, la organización responde a la pregunta qué estudiar, es decir, cómo voy a llevar a cabo mi planificación, qué materiales necesito para estudiar. Planificar lleva a momento y en cambio organizar lleva a recursos. Planificar, por ejemplo, es el lunes a las 5, pero organizar es el lunes a las 5 con la guía quizás de matemática, etcétera. Ahora, la importancia de poder clarificar estos conceptos es que, según como yo entienda los conceptos, es como yo lo aplico. Por lo tanto, si yo adquiero un concepto de una forma incorrecta, lo más probable es que la práctica también sea incorrecta. Por eso hay que reflexionar y dar cuenta de el concepto, ¿realmente lo aprendí correctamente? Porque quizás no es que tengan desconocimiento, no es que no sepan planificar o organizar el aprendizaje o sus actividades, sino más bien hay una inadecuada adquisición de estos conceptos. Por eso yo invito siempre como a reflexionar y pensar, por ejemplo, ahora actualmente, ¿qué están haciendo? ¿Qué hago? Hay que valorar la experiencia, porque a través de valorar la experiencia uno puede generar cambios. Y mi experiencia, mi forma de planificar y organizar el tiempo es muy distinta a las de ustedes, porque tengo necesidades y obligaciones diferentes y también cumplo roles diferentes. Y con roles me refiero a roles sociales, como por ejemplo, soy psicopedagogo, en algunos ramos trabajo como docente, etcétera. En cambio, ustedes quizás son estudiantes, algunos tienen que trabajar, etcétera. Por lo tanto, son diferentes roles, necesidades, y también son diferentes intereses. Como existen diferentes formas de organizar el trabajo y actividad, todas son con características diferentes que se deben ajustar a nuestras particularidades. Y lo importante de esto es considerar ajustar, puesto que ajustar nos lleva a construir. ¿Y a qué me refiero con construir? Resulta de que planificar y organizar no se trata de replicar lo que otra persona ya ha hecho. No se trata simplemente de buscar en internet un calendario y empezar a llenarlo, sino que son muchos más elementos. Tengo que saber qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo para poder construir mi planificación y que responda a mis necesidades. Ahora, si aún teniendo en cuenta elementos de la planificación y organización, ustedes se dan cuenta que no logran llevarlo a cabo. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no estoy llevándolo a cabo? ¿Qué está sucediendo? Una de las respuestas a este interrogante puede ser, en algunos casos, la procrastinación. La procrastinación la vamos a entender tal como pueden ustedes visualizar el postergar hasta mañana, aunque sabemos que en la práctica esta postergación hasta mañana se puede extender por semanas. Por eso, cuando nosotros estamos procrastinando, no solo estamos como conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, es decir, no la estamos haciendo, sino que también somos conscientes de que no hacerlo es probablemente una mala idea, pero aún así lo hacemos de todas formas. Entonces, aquí se genera como la interrogante de, ¿yo estoy procrastinando porque no sé administrar el tiempo o no sé regular mis emociones? Y la verdad es que la procrastinación tiene su base en la regulación de las emociones. Por lo siguiente, si yo frente a una actividad o una situación se me genera un sentimiento de rechazo, lo más probable es que yo voy a evitar realizar esa tarea. Y si la evito realizar, nuevamente voy a este sentimiento de culpa por no ejecutarlo. Por lo tanto, la procrastinación es, de cierta manera, la incapacidad para poder gestionar estas
emociones y estados anímicos con un tinte más negativo, si no me estoy haciendo cargo. Entonces, en vez de hacerme cargo de la actividad que es poco placentera, prefiero hacer otra cosa. Ahora, pasa muchas veces que la procrastinación tiene un sesgo en el presente. ¿Por qué un sesgo en el presente? Puesto de que nuestro cerebro lo que hace es satisfacer necesidades netamente a corto plazo, como evitar este rechazo por la actividad, en vez de satisfacer una necesidad a largo plazo. Y al final, lo que genera es lo que ya conocemos, que es dejar todo para última hora. Por eso, la procrastinación no, como para poder evitarla, no es simplemente decir, ok, voy a dejar de hacerlo, sino más bien es reflexionar, tomarse el tiempo para dar cuenta qué no estoy haciendo, por qué me está sucediendo esto, y una constante regulación de las emociones. Ahora, para ahondar mucho más en este tema que es más emocional, lo invito a que luego puedan seguir en el siguiente módulo que tiene que ver con el manejo de las emociones. Bien, entonces si ya sabemos que planificar y organizar son conceptos que se relacionan, pero que son diferentes en la práctica y que la procrastinación es una, de cierta manera, respuesta a no poder llevar a cabo estos elementos. Entonces, ¿cómo empezar a gestionar el tiempo? ¿Qué tenemos que hacer? Y en este sentido yo les voy a proponer una estructura que se basa en 3 pasos muy simples, cuya base es reflexionar para accionar. El primero de ellos, como puede leer, se llama observar cómo administras el tiempo actualmente. Y como preguntas, es decir, para poder yo enfrentarme a este paso, tengo que preguntarme, ¿estoy utilizando algún método para gestionar mi tiempo? Sí, quizás estoy utilizando un calendario, quizás estoy anotando las cosas en una agenda. Ahora, ¿eso funciona? Si no funciona, ¿por qué? Si funciona, quizá algunos puedan decir más o menos. Ah, ¿por qué funciona más o menos? ¿Qué tengo que hacer? También preguntarse, ¿creo tener desarrollada una forma propia de planificación y organización? Quizás sí. Y si me está funcionando y estoy obteniendo los resultados, entonces útil. A seguir, quizá hay que modificar algunos aspectos. Ahora, en este instante, las personas que quizás están a través de un computador pueden tomar su celular y escanear el código QR que aparece proyectado. No se preocupen porque igual vamos después a enviar el material complementario, así que igual lo van a obtener. Ahora, al escanear ese código QR los va a derivar a una página que les permite de cierta manera contestar un test. Ese test netamente se basa en cómo estoy gestionando y planificando el tiempo. Entonces ustedes lo van a responder, les va a dar un resultado y esos resultados los va a ubicar a una categoría y les va a arrojar de cierta manera acciones que pueden tomar en cuenta. Ahora, ¿cuál es la importancia de este paso? Es netamente que la gestión del tiempo les permite atender a las actividades tanto académicas como extraacadémicas, es decir, cumplir los roles sociales, no descuidarlos, siendo capaz de autorregular los esfuerzos y participar en lo posible siempre consciente y comprometidamente con nuestro proceso de aprendizaje. Bien, si yo ya me doy cuenta de que observé cómo administré el tiempo, entonces, ¿qué tengo que hacer? El segundo paso se denomina, ahora sí no había cambiado, se denomina enlistar o determinar las actividades. Y para ello me tengo que preguntar, ¿realmente tengo claridad de todo lo que debo realizar? Quizás sé que el lunes o quizás tengo cierta noción de que tengo una prueba, pero no lo sé cuándo, por lo tanto no hay una claridad. Ahora, ¿llevo un registro de aquello que aún no está, que aún está incompleto? Muchas veces nos sucede que nos ponemos quizá a leer una lectura, un texto, hacer un ejercicio, pero por algún motivo lo abandonamos. Y cuando lo queremos retomar, no nos acordamos en qué página quedamos o qué estábamos haciendo. Por lo tanto, sí o sí es necesario tener un sistema de registro. ¿Por qué? Porque básicamente para que la memoria recupere la información requiere de 2 aspectos fundamentales. El primero de ellos es tener un sistema de recuerdo, es decir, anotar en qué quedé, que sea algo mínimo, y también que la información esté organizada. Si la información no está organizada, lo más probable es que no la recupere de forma inmediata, puesto que, haciendo un paralelo a esta como explicación, la memoria, imagínense que funciona como una especie de bibliotecaria o secretaria.
Si yo voy a la biblioteca y pido un libro y estos libros no están ordenados, lo más probable es que me pasen el libro el primero que tengan, el primero que pillen. O se demoren muchas horas en entregarme el libro. Eso mismo sucede cuando yo estoy en una prueba, no me logro acordar de lo que estudié, porque resulta que no organiza la información. Por lo tanto, lo que hace mi cerebro es enviar lo primero que de cierta manera pilla como en el cerebro. Y después yo salgo de la prueba, estoy haciendo otra actividad y me acordé. Es decir, recién como liberó lo que estaba encima. Por eso es importante tener un sistema de recuerdo y también organizar la información. Ahora, ¿cuál es la importancia de poder enlistar y determinar las actividades? Es que así van a poder calcular de forma efectiva el tiempo que necesitan para concretar cada una de ellas y así tomar decisión al respecto. Bien, resulta de que administramos el tiempo. Me di cuenta de qué estaba haciendo con mi tiempo y enlisté la actividad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso y el último se llama jerarquizar. Y jerarquizar no es lo mismo que priorizar. A mí me gusta que las personas jerarquicen en vez de prioricen, porque muchas veces al priorizar, sí o sí, las últimas actividades se eliminan. En cambio, jerarquizar tiene que ver con un orden. Eso no quiere decir de que las actividades se tienen que eliminar. Ahora, como pregunta orientadora, es importante que ustedes se pregunten, ¿todas estas actividades que listé son realmente urgentes e importantes? ¿Puedo delegar algunas de ellas? Y para ello, nosotros les proponemos esta matriz de Eisenhower, en donde si se dan cuenta se trata de un cuadrado dividido con 4 secciones, donde en el nivel superior está la categoría urgente, no urgente, y en el espacio izquierdo está importante y no importante. Por lo tanto, si una actividad, situación o tarea es importante y a la vez urgente, la tengo que hacer ahora, puesto que no hay más tiempo, como por ejemplo quizás terminar el informe ya que me di cuenta que la tengo que entregar mañana. Ahora, si una actividad es importante pero no urgente, la idea es planificarlo, es decir, determinar cuándo lo voy a hacer. Por ejemplo, cuándo voy a resolver los ejercicios de la guía. ¿Qué pasa cuando una actividad es urgente pero no importante? Se recomienda delegarlo, que otra persona lo haga. Por ejemplo, realizar un PowerPoint porque me ayuda quizás para una disertación que tengo, pero no es necesario, es simplemente complementario. Así que quizá otra persona lo puede hacer. Si no lo puedo delegar, también la idea es planificar, pero no al mismo nivel de importante y no urgente, puesto que eso requiere atenderlo antes de este tercer paso. Ahora, cuando algo no es ni importante y tampoco urgente, la idea es dejarlo para más tarde. Por ejemplo, pensar en limpio los apuntes. Y aquí es importante considerar de que si los apuntes que yo paso en limpio son simplemente para que el cuaderno se me vea más bonito, hay que preguntarse si es necesario seguir haciendo aquello porque estoy invirtiendo mucho tiempo y quizás los resultados no son los esperados. Ahora, si pasar limpio los apuntes me permite analizar la información y a la larga genero buenos resultados esperados, entonces siga haciéndolo. Pero quizás genera una estructura de apuntes que le permita cada vez hacer eso mucho más efectivo. Ahora, nuevamente, si ustedes escanean este código QR, los va a llevar a otro material complementario con esta matriz. Todos los códigos QR los llevan a documentos que están en PDF y lo útil que tiene es que los pueden completar a través del computador o celular, puesto de que no es necesario como que los descarguen y los modifiquen, sino que se puede escribir encima de este. Bien, nos hemos dado cuenta de que la planificación se refiere a cuándo voy a estudiar y la organización con qué recursos voy a estudiar. Ahora, ¿qué pasa con el objetivo? Es decir, con lo que tengo que hacer. Tengo claridad de, ok, el día lunes voy a estudiar con este material, pero quizás no tengo claridad de para qué lo voy a hacer. Si no tengo claridad, no tengo un objetivo, entonces es difícil determinar cuándo yo termino de estudiar. Porque les pregunto a ustedes, aquellas personas que pueden responder
¿Cuándo se dan cuenta que terminan de estudiar? Cuando terminan de leer un texto, terminan de de revisar un Power, cuando colapsan, ¿cuándo? ¿Cuándo se dan cuenta que terminaron de estudiar? No sé si alguien desea compartir su opinión. Ya. Cuando ya no tengo dudas sobre lo que estoy estudiando, ok. Cuando termino una clase. Bien, voy a tomar sus dos ejemplos para como seguir con esta explicación. ¿Qué pasa con que me doy cuenta de que termino de estudiar cuando termino de revisar una clase? Lo más probable es que yo no me voy a dar cuenta realmente si comprendí la información. Porque si termino de revisar un Power, ¿cómo me doy cuenta de que realmente entendí ese contenido? De que ahora lo puedo aplicar. Ahora, cuando siento que he aprendido y internalizado suficiente la información. Ok, pero de forma práctica, ¿cuándo me doy cuenta de que internalizo la información? ¿Qué tengo que hacer? La respuesta a eso, ¿qué tengo que hacer? Se llaman objetivos de aprendizaje. ¿Y cuál es la importancia o lo fundamental de esto? Es que los objetivos de aprendizaje son una especie de sentencia que describe en términos de cambio tanto de pensamiento y también de la conducta, lo que se espera lograr de manera global al término ya sea del semestre o algo mucho más específico cuando termina una sesión de estudio. Es decir, lo que yo como estudiante deseo obtener de un contenido. Ahora, sé que esta explicación puede sonar muy lejana o quizás aún no la comprenden. Por lo tanto, les traigo lo siguiente, que se llama paleta de objetivos de aprendizaje. ¿Y en qué consiste? Si se pueden dar cuenta, esta paleta de objetivos de aprendizaje está de cierta manera seccionada. Desde observar a comparar son habilidades del pensamiento de nivel inferior y desde expresar hasta valorar son habilidades del pensamiento de nivel superior. Las habilidades del pensamiento de nivel inferior es lo mínimo que yo debería hacer una sesión de estudio. Es decir, agarro el texto, agarro la clase, el PPT, lo mínimo que debería hacer es comprender. ¿Cómo? Quizás definiendo algunas ideas, identificando conceptos claves, quizás relacionando la lámina 1 con la lámina 2, etc. Esto es lo mínimo. No significa que deben hacerlas todas, sino tomar algunos elementos de esto y decir, ok, mi objetivo es quizás identificar los conceptos claves de esta clase. Ahora, las habilidades del pensamiento de nivel superior, para poder llevarse a cabo dependen de otras. Por ejemplo, explicar. Si mi objetivo es poder explicar un contenido y la explicación la vamos a entender como la expresión de mis propias palabras, yo necesito sí o sí haber definido quizás conceptos clave, haber relacionado ideas, quizás haberlas comparado para recién llegar a la explicación. ¿Cuál es la importancia entonces de estos objetivos de aprendizaje? De darse cuenta que sentarse a leer un texto o a revisar un Power no es suficiente. El aprendizaje se compone de niveles. Y estos niveles hay que hacerse cargo de ello. Ahora, ¿cómo quizás surge ahora la pregunta de cómo redacto un objetivo de aprendizaje o cómo me propongo el objetivo de aprendizaje a través de esta estructura? Primero, tienen que identificar hacia dónde quieren llegar. Y para eso, les recomiendo que se planteen qué debo alcanzar con este contenido. Tengo que identificarlo, lo tengo que comparar, lo tengo que relacionar, expresar qué. Para ello, para saber qué deben hacer, es muy importante que revisen los programas de estudio o los sílabos de cada curso, porque en muchos de ellos aparecen las habilidades. Aparece el estudiante debe expresar tanto, tanto, debe comprender. Si yo ya sé eso, lo tomo y lo genero en mi sesión de estudio. Ahora, una vez que yo tengo mi objetivo, tengo claridad, lo importante también es definir los medios para llegar a su objetivo. Es decir, tienen que plantear cómo voy a alcanzar o cómo llegaré a mi objetivo propuesto, realizando un mapa conceptual, subrayando, redactando qué. ¿Por qué? Porque la lectura es una actividad rutinaria y por lo tanto no comprende un aprendizaje en sí. Nosotros estamos leyendo constantemente y a veces no nos damos cuenta. Hay que hacer algo con la información. Cómo yo abordo la información se llaman estrategias y técnicas de estudio. Y para ahondar en este tema,
El tercer módulo de este ciclo de webinar se va a detallar con él, como muy específico qué son las estrategias y técnicas de estudio y cuáles se pueden utilizar. Ahora, tengo mi objetivo y también sé qué técnica debo aplicar. También lo importante es que puedan determinar un mecanismo para asegurar el cumplimiento, es decir, qué se hará respecto a este contenido que estudié. Y yo apelo mucho a que ustedes lo puedan argumentar, es decir, explicar con las palabras, ya sea oral o escrito. ¿Por qué? Porque cuando yo eh, un pensamiento lo concretizo, es más fácil de que lo recuerde, se vuelve práctico. Y mientras lo voy expresando o lo voy escribiendo, me voy dando cuenta de si mi vocabulario acumulado me deja expresar. Que muchas veces pasa de que ustedes dicen, yo sé esto, pero no sé cómo explicarlo. Entonces ahí se dan cuenta de que, ok, quizás el vocabulario que tengo hasta este minuto está siendo una limitante. Bien, entonces sabemos que está la planificación, la organización, la procrastinación y para poder estudiar es importante plantearse objetivos de aprendizaje en relación a la paleta de aprendizajes que les propongo. Ahora, algo muy importante que tienen que considerar es la sesión de estudio, porque quizás muchos de ustedes estudian 3 horas seguidas, o quizás algunos ni siquiera 1 hora, otros no saben cómo estudiar, y muchos piensan de que netamente terminando una clase estoy listo. No, yo ahora les voy a proponer una sesión de estudio con tiempos ideales. Lo importante es que ustedes lo puedan ajustar a su realidad. Ahora, ¿en qué consiste esta sesión de estudio? Pensemos de que ustedes van a estudiar 1 hora, es decir, 60 minutos que está representado por ese rectángulo gris. Ese rectángulo gris ustedes lo van a seccionar en 3 partes. 10 minutos, 30 minutos y 10 minutos. En los primeros 10 minutos ustedes van a planificar y organizar su estudio, es decir, plantearse objetivos de aprendizaje. Si tengo que estudiar matemática, ¿qué tengo que hacer con los contenidos de matemática? Ok, lo definí. Una vez que lo defino, entonces comienzo ya a estudiar, es decir, a hacer algo, a ejecutar. Y lo ideal es que sean 30 minutos. Pasado esos 30 minutos, en los últimos 10 minutos, yo voy a hacer una síntesis. Voy a valorar y voy a darme cuenta si cumplí con mi objetivo. Si se dan cuenta, 10 más 30 son 40 y más 10 son 50. Es decir, nos faltan 10 minutos para cumplir los 60 minutos, 1 hora. ¿Dónde están esos 10 minutos? Están acá. Que esos espacios en gris los vamos a llamar break. ¿Por qué? Si yo planifiqué y organicé el estudio y tengo mi objetivo, quizás tome esos 5 minutos para buscar el material, no sé, ir a buscar un vaso con agua, determinar el lugar donde va a estudiar, etcétera. Es decir, utilízalo, sigue organizándolo. Luego vienen estos 30 minutos donde usted va a ejecutar. Termina de ejecutar y esos 5 minutos usted sí o sí necesita detenerse, tomar un descanso, porque ha sido tanta información, tanto proceso que su cerebro ha estado ejecutando que necesita eso. El cerebro necesita resetearse para poder volver. Entonces usted se toma esos 5 minutos y luego hace su valoración. Ahora, ustedes están preguntando, ¿por qué 10, 30, 10? ¿De dónde nace esta sección, estos módulos? Tiene que ver con esta línea que aparece aquí, que se llama curva de la atención, que básicamente consiste en que yo no puedo sentarme a estudiar de inmediato a resolver un ejercicio, puesto que mi atención no está focalizada. Necesito tener una ruta, un camino, mi cerebro necesita anticiparse, saber lo que tiene que hacer. Por eso los 10 minutos es para que usted prepare, planifique, organice lo que tiene que hacer. En los próximos 30 minutos se espera de que la atención comience a focalizarse y a mantenerse, y por cosas naturales, esta va a empezar a decaer. Y por lo tanto, los otros 10 minutos usted va a hacer una valoración. O sea, en síntesis, lo que tiene que hacer es planificar y organizar, es decir, objetivos de aprendizaje, luego va a ejecutar, que tiene relación con la estrategia y técnicas de estudio, y por último va a valorar según criterios. ¿Y por qué según criterios? Porque quizás le va a decir a un amigo que le pregunte, quizás va a resolver un test, quizás va a escribir, etcétera. Depende de cada uno y tiene que tener relación directa con los objetivos de aprendizaje.
¿Esto es algo así como la técnica de Pomodoro? Sí. Al final, en el caso de la educación online, ¿es lo mismo con respecto a los tiempos? Mire, en, en cuanto a la educación online, hay muchos factores que intervienen y quizás también sí es lo mismo si, puesto de que no podemos pasar mucho tiempo frente a una pantalla, porque se generan dolores de cabeza, necesito sí o sí estirar las piernas, pararme, hacer oxigenar el cerebro, necesito hacer una actividad que me permita después volver. Ahora, todas estas dudas que me están planteando, luego las voy a como resolver en más detalle como cuando termine. Bien, ahora, como para finalizar, es importante considerar de que cuando ustedes son universitarios, es decir, ahora, están dedicando gran parte de su tiempo y energía. Por lo tanto, el proceso de estudio y el rendimiento académico son factores protectores de la salud mental. ¿Por qué? Porque si usted está bien, se le va a facilitar dedicar tiempo de manera tanto cómoda como satisfactoria a otras áreas. Es decir, va a poder quizás ver una serie, va a poder leer un libro, etcétera. Pero no estar satisfecho, estar por debajo de tu expectativa. O sea, no sabes cómo planificarte, no sabes qué hacer. Además, cuando nosotros nos disponemos a iniciar una actividad, no estamos neutros frente a la dinámica instructiva. Es decir, siempre estamos sintiendo algo. La disposición para poder realizar esa tarea o esa situación va a estar influenciada por la motivación y también la autoeficacia personal, es decir, la creencia que yo tenga de mi capacidad para responder a ese desafío, lo que me va a movilizar a construir mis conocimientos tomando como base tanto la exploración y la aceptación de las emociones que estoy sintiendo y también mi propia experiencia. Y todo eso va a perfilar el compromiso de asumir un rol activo en el aprendizaje. Bien, básicamente este módulo consistía en esto, en tomar aspectos prácticos que ustedes puedan después, que les permita accionar. Ahora, en estos minutos restantes, si quieren comentar o escribir, tienen dudas o algo que no les quedó claro, lo pueden hacer. Voy a estar mucho más pendiente del chat. Ya, la presentación se envía al término. Va a llegar hoy día sí o sí. Y además, frente a esta presentación también hay unas guías de orientación con muchos otros recursos, con muchos otros aspectos que tengan que considerar. Ahora, lo importante de todo esto es que se den cuenta de que para poder planificar y organizar el tiempo se necesita tiempo. Eso es lo ideal. ¿Cuánto tiempo debo dejar entre secciones de estudio? Mira, si yo hago una sección de estudio, si yo estoy haciendo una sesión de estudio y me doy cuenta de que no abordé todo el contenido, lo ideal es que cumplida esa hora te tomes quizás un break mucho más largo, quizás unos 15 minutos, hagas otra cosa que te permite de cierta manera sacarte de lo que estabas haciendo, porque sí, es necesario ir cambiando y luego volver a hacer otra sesión de estudio para abordar los contenidos que te faltaban. Ahora, si tú en este momento estás estudiando 3 horas, lo importante es que esas 3 horas quizás las dividas en 3 sesiones de estudio y así puedas respetar tanto tu atención, tu memoria y que no te estreses, no termines con dolores de cabeza. ¿Qué recomendaciones nos sugieres cuando al momento de estar estudiando, nos bloqueamos mentalmente y no podemos estar enfocados en la tarea? Mira, ahí es importante siempre tomarse el tiempo y como escucharse, reflexionar de cómo qué está pasando. Porque quizás ese bloqueo tiene que ver mucho con algo emocional en el sentido de que me bloqueo es porque no me siento capaz, es porque si no estoy entendiendo y estoy volviendo a leer el texto, quizás estoy dando prioridad a que otro pensamiento venga, porque muchas veces pasa de que estamos estudiando y estoy pensando en otra cosa. Y tenemos que tomar en cuenta de que como humanos podemos hacer una cosa a la vez. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Hacerme cargo de ese pensamiento ahora o estar estudiando? Entonces, si logras planificar aquello, te das cuenta de que, ok, quizás en este momento es mucho más importante estudiar, o quizás no.
ese pensamiento es tan importante que tengo que hacer algo con ello, como que quizás resolver esa situación, quizás escribir, etcétera. Lo importante es darse el tiempo, no simplemente si me doy cuenta de que, ok, estoy bloqueado, seguir intentando no, porque se van a frustrar, se van a dar cuenta de que al final estoy de cierta manera invirtiendo tiempo, pero no estoy avanzando. Entonces lo importante es como, ok, estoy bloqueado porque quizás tomo agua, hago un ejercicio de respiración, que todos estos elementos que son mucho más emocionales, relacionados a bloqueos mentales, en el siguiente módulo que tiene que ver con el manejo del estrés van a poder como conocer mucho más herramientas. No sé si tienen alguna otra duda. Recomiendo el estudio en la noche. A mí me acomoda mucho estudiar en la noche, pero siempre dicen que es mejor despertar temprano para estudiar. Mira, parte de conocerse es saber en qué momento del día estoy más focalizado. Porque, por ejemplo, a mí me conviene mucho más estudiar en la mañana, porque me gusta, porque me acostumbré a eso. Pero hay otras personas que en la noche les es mejor, porque están todos en silencio, se concentran más. Y eso depende de cada persona. No se trata de que yo te recomiendo que lo hagas en la noche o que lo hagas en el día, sino netamente tienes que saber y determinar en qué momento del día estoy prestando más atención. O también pasa de que durante el día quiero estudiar, pero hay muchos factores. Quizás tengo que, como ahora todos estamos en la casa, quizás tengo que atender otras situaciones, quizás tengo que ordenar la pieza, etcétera. Por lo tanto, depende de cada persona. ¿Qué puedo hacer cuando me doy cuenta que no cumplí mis objetivos de aprendizaje? Es netamente replantearlos, porque a veces pasa de que no cumplí porque no me di cuenta de cómo tenía que abordar el texto. Yo lo invito de cierta manera a que esta paleta de objetivos de aprendizaje que a ustedes les va a llegar, de cierta manera puedan entender qué es explicar, qué es definir, qué es comprender. Porque muchas veces nosotros confundimos cosas. Por ejemplo, cuando se nos pide a veces dar la opinión o sintetizar un elemento, nosotros explicamos. Y explicar no es lo mismo que sintetizar, puesto que sintetizar es netamente este texto o este contenido, hacerlo mucho más pequeño, sin interpretaciones subjetivas. La explicación tiene interpretaciones subjetivas, por lo tanto, también pasan las pruebas que cuando me dicen explique este contenido y yo me pongo quizás a hacer otra cosa, mucho menos a explicarlo. Por eso le invito a que esa paleta de objetivos de aprendizaje ustedes puedan dar cuenta de qué significa comprender, qué es explicar, qué es sintetizar, etcétera. ¿Recomiendo algún autor que hable sobre métodos de aprendizaje? Mira, hay muchos autores que hablan sobre métodos de aprendizaje. Lo importante es construirlo. La idea es que tú puedas revisar varios y te des cuenta de que, ok, quizás esto es útil, quizás esto no es útil. No se trata de copiar y decir, ok, lo voy a hacer, sino es que tú puedas leerlo y darte cuenta qué elementos puedes rescatar y cómo los vas a ajustar a tu realidad. Y de eso, sí. De hecho, te lo voy a escribir porque, de hecho, existe un libro, también se los vamos a enviar, que tiene como muchos métodos de aprendizaje. Pero métodos de aprendizaje, algo importante, refiere a estrategias y técnicas de estudio, no a elementos relacionados a la planificación y a la organización. Para métodos de aprendizaje te recomiendo de que luego en el módulo 3 puedas como seguir indagando sobre aquello. ¿Hay algunas apps que nos puedas recomendar que sirven de apoyo para hacer una lista de tareas o realizar un cronograma de las fechas en las que debo entregar los trabajos? Sí, yo les recomiendo. De hecho, yo utilizo una que se llama Google Calendar. Se las voy a escribir. Ahí está. Lo que tiene Google Calendar es que se puede relacionar con el mail y por lo tanto te llega notificación al celular. Entonces, si va a empezar un evento, te llega una notificación 10 minutos antes que te dice, no sé, reunión X o tengo que estudiar X cosa y tú la puedes detallar. Puede incluir a más personas, también te genera como una especie de un link para conectarte a través de Meet, que lo utilizo bastante. También está Notas, que también son herramientas de Gmail. De hecho, yo recomiendo de que ustedes puedan indagar. Eso es también importante, indagar todas las herramientas que propone Gmail, que no solamente está Drive, Google Calendar, que quizás son las más conocidas, hay un montón. Eso es importante como de cierta manera como intrusiar, como qué tiene y qué me puede servir.
Bien, si no hay otra duda, tags también es útil, sí. De hecho, eso es importante. Si ustedes encuentran de cierta manera que hay algo útil, es compartirlo. El aprendizaje es social. Nosotros aprendemos a través de otro. Por lo tanto, si algo me está funcionando a mí, quizás a otro igual le puede funcionar. Entonces, mira, ¿sabes que esto me está funcionando? Lo comparto. La aplicación, esa aplicación, yo de lo personal no lo conozco. Natalie Cereño la conoce, quizá ella puede explicar si desea hacerlo. Sí, hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, como complemento a lo que había mencionado Luis Felipe sobre Google Calendar y la pregunta que surge respecto a las distintas aplicaciones, la verdad es que si uno indaga dentro de, ya sea en iPhone o en Android, podemos encontrar varias aplicaciones. Algunas son pagadas, tienen sus versiones premium y otras tienen las versiones gratuitas. Pero, por ejemplo, Trello es una aplicación que la podemos tener en el celular, pero también podemos acceder a ella mediante la web. Y lo que nos permite es ir creando listas de tareas y también ir creando como algunas casillas en las que las vamos a ir colocando. Por ejemplo, tengo una casilla de todos mis pendientes y tengo todo el listado de mis tareas. Luego puedo crear una casilla donde ponga las actividades que estén en proceso. Entonces voy moviendo mis actividades desde pendiente a proceso y finalmente cuando las tengo terminadas puedo habilitar otra casilla. Así ustedes pueden ir creando las casillas que quieran y cambiando sus actividades, incluso categorizándolas, algunas que puedan ser actividades de aspecto académico, otras de aspectos personales, pueden ir creando ahí como sus propios tableros, esa es la idea, y es bastante dinámica, así que yo también lo agregaría como una recomendación. En general para meterse es www.trello.com y ahí pueden ingresar y bucear un poquito en la página misma para que la conozcan. Luis Felipe está Eh, con el micrófono. Ay, sí. sí, me acabo de dar cuenta. Decía que muchas gracias. En relación a lo que dice Samira, es que lo personal, a mí igual me gusta usar como cosas más tangibles, por ejemplo, una agenda, porque me permite escribir. Y a mí quizás me gusta hacer eso, por eso tiene que ver con un autoconocimiento, darse cuenta de qué elementos se me dan con mayor facilidad y empezar a aplicarlo. Bien, agradezco a todos su participación, también su actitud, sus dudas. Si tienen más dudas, lo invito quizá a que aprovechen los otros webinars y que al final aún así les quedan dudas quizás, nos pueden escribir al centro de enseñanza-aprendizaje para ver qué podemos hacer. Ahora también, como les van a llegar recursos, revísenlo, utilícenlo, aplíquenlo y lo más importante es que lo puedan contextualizar a su realidad. Por ahora yo doy finalizado este módulo en, creo que, según la hora, en 14 minutos va a empezar el segundo módulo que tiene que ver netamente con el manejo del estrés, que es otro link, así que no es el mismo, no tienen que quedarse aquí, por si acaso. Y le agradezco a ustedes, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Adiós.